como invitado especial a uno de nuestros deportistas de entrenamiento de ciclismo, Iván Coca. Iván lleva ya muchos años trabajando con nosotros. Empezamos a trabajar con él en categoría cadetes y ahora ya este año es élite, o sea, ya es un montón de años. Y hemos querido contar con él sobre todo por la profesionalidad que tiene como deportista. Es uno de los deportistas que cumple a rajatabla el entrenamiento y está claro que si no rinde, el culpable somos los entrenadores, porque él al final lo cumple todo. El resto de mis compañeros ya los conocéis porque habéis tenido la suerte de escucharlos. Bea Porto, la tengo aquí a mi lado porque su ordenador está dando fallos en la cámara y al final se ha tenido que conectar con el mío. Y bueno, pues ella dentro de entrenamiento ciclismo, y creo que por aquí hemos puesto hoy unas diapositivas del equipo. Estos somos los que somos entrenamiento ciclismo ahora mismo. Por dentro de entrenamiento ciclismo es entrenadora, es la que lleva la parte de nutrición deportiva a nuestros deportistas. Y bueno, pues ya se presentó ella, ¿no? Pero es sobre todo especialista en entrenamiento de resistencia vinculado al deporte femenino y en este caso también al ciclismo. Es la que entrena el grupo más de triatletas y atletas de entrenamiento de ciclismo. Fran Martínez, pues es mi compañero de toda la vida, por decirlo de una forma, llevamos un montón de años juntos. Él también es licenciado, máster de rendimiento, entrenador personal, ahora está trabajando mucho, sobre todo en trabajos de fuerza, flexibilidad, estabilidad, ya os ha contado algunas cosillas. Y es dentro de entrenamiento ciclismo, es otro de los entrenadores personales, entrena a muchos deportistas, a muchos ciclistas, que también es su especialidad. Y luego, además, también tenemos un pequeño gimnasio en donde hacemos entrenamiento de fuerza específico, incluso rehabilitación funcional, ¿no? Y bueno, yo ya me presenté en su día, yo soy Javier, otro de los entrenadores de entrenamiento de ciclismo, y junto con mi otro compañero, Adrián Moro, somos los dos biomecánicos. En este caso yo soy entrenador, como Bea y como Fran, y Adrián es biomecánico, y en este caso yo colaboro también con él. Otro compañero que está por ahí abajo es Alberto Caravantes, que es otro entrenador, que es el que también hace las pruebas de esfuerzo y tiene un webinar que podéis escuchar diferido de pruebas de esfuerzo interesante, y Gemma Pascual, que es otra de las entrenadoras, es seleccionadora nacional de la Federación Española de Ciclismo y, bueno, seguro que compartirá su experiencia en algún otro webinar. Agradecer a Elige tu Dorsal que nos haya dado esta oportunidad de, vamos a decir, de asociarnos con ellos para montar estos cursos de formación. Esta idea se generó en la época de confinamiento, donde, bueno, pues estaba mucho tiempo en casa y aparte de nosotros formarnos, porque siempre en este del ámbito del entrenamiento tienes que estar constantemente formándote, hemos querido formar a gente y, bueno, inicialmente estábamos trabajando con un montón de plataformas de entrenamiento, incluso con la Federación Española de Ciclismo, con la Federación Madrileña de Ciclismo, y decidimos junto a Elige tu Dorsal en montar nuestra propia plataforma. Ahora mismo somos, vamos a decir, una plataforma pequeñita porque todavía no se nos conoce, pero confiamos en que gracias a vosotros, que ya habéis confiado en nosotros, en nuestra formación, y entiendo que esto al final, si os gusta, pues será algo que corra la voz y generemos una buena plataforma de formación, sobre todo basada tanto en el conocimiento científico como en la experiencia. O sea, nosotros podemos decir que somos entrenadores con formación universitaria. Entonces basamos nuestra metodología de trabajo en, pues, las últimas publicaciones científicas de lo que están haciendo en diferentes grupos de investigación. De hecho, pues colaboramos con la universidad en el INEF, donde también imparto clases de ciclismo y triatlón, y en la Universidad Europea en diferentes estudios científicos, pues prestando ideas y colaborando con algunos de nuestros deportistas, por lo cual estamos metidos en el ámbito científico, como bien dice una de nuestras diapositivas de presentación, y luego, por otro lado, tenemos esa experiencia, pues en mi caso, que soy el más mayor del grupo, más de 25 años entrenando deportistas de todas las modalidades y categorías, pues desde cadetes hasta ciclistas World Tour y en todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos, ciclismo de carretera, ciclismo en montaña, ciclismo en pista y, bueno, en los diferentes niveles. Entonces, yo creo que tenemos para aportar esa ciencia
que ya tenemos por nuestra formación universitaria, la experiencia de tantos años formando y luego, bueno, pues que también nos estamos especializando en el entrenamiento, en este caso, de ciclismo, triatlón y rally. Entonces, bueno, pues aquí estamos, confiamos en que esta tarde o este ratito que vamos a estar con vosotros sea agradable. Podéis preguntar a cualquiera de mis compañeros o preguntarme a mí sobre las dudas que podáis tener o preguntar a este gran ciclista y persona que es Iván Coca y que además os cuente sus experiencias. Nosotros podemos contar las nuestras como entrenadores, aunque bueno, los tres que estamos aquí en pantalla, aparte de Iván, también montamos en bici. De hecho, a Iván últimamente nos lo cruzamos mucho por la carretera con Melar Viejo. Cuando él vuelve, nosotros vamos. Nos sale a las 5 de la mañana a entrenar, yo creo. Y somos, o sea, tenemos experiencia. Yo, de hecho, me tiré unos cuantos años compitiendo y todavía seguimos, bueno, compitiendo o participando en eventos, ¿no? Pero vamos, que esto de que cuando marcas una serie y le duelen las piernas al deportista, lo hemos probado nosotros antes, ¿eh? A nosotros nos han dolido las piernas cuando marcamos series de cualquier tipo. O sea que, además de entrenadores, formadores, también somos deportistas, ¿no? No del nivel de Iván Coca, pero también somos deportistas. Bueno, pues a partir de ahí podéis tomar la palabra. Como os ha dicho antes nuestro compañero Saulo, que es el coordinador, podéis escribir por el chat o incluso hacer la palabra utilizando vuestros micros. Vale, mi pregunta era para Iván. Que bueno, al final, para conseguir cierto nivel, hay que entrenar varias veces a la semana y esos días, pues obviamente van a ser muchos seguidos. Y mi pregunta era de ¿cómo haces tú, Iván, para cuando llegas a casa, esa rutina que tienes para recuperar bien, para conseguir llegar al día siguiente lo más descansado y recuperado posible en cuanto a la nutrición, a la suplementación y tal, y bueno, a eso, y a estirar también, si estiras o no? Hola, Héctor. ¿Me escucha? Sí, Pues yo creo que al final es más la preparación, ¿no?, de la que tengo detrás y la experiencia de tantos años. Y al final es eso, es planificar un entrenamiento, una alimentación adecuada cada día de entrenamiento y una recuperación también a cada día. O sea, al final no puedes comer lo mismo un día que has entrenado mucho, otro día que has sido descanso, no depende de las necesidades que has tenido cada día, igual que en el descanso. claro. ¿Y estiras y tal o eres de los que no Sí, no, estiras? sí que estiro bastante. O sea, al principio cuando empecé a montar en bici no estiraba, pero ahora siempre cada día espero media hora más o menos cuando acabo de entrenar y estiro bien. Al final se Claro. nota, ¿eh? Y en cuanto a suplementos y tal, ¿tomas muchos o no eres Sí, muy bueno, amigo? tomo lo principal, mira, tomo multivitamínico Ujú, todas las mañanas. Luego ujú. BCAAs, si es muy duro el entrenamiento, suelo tomar BCAAs y por la noche siempre glutamina también. Luego también he Ajá. estado probando, que estoy con Javier también, depende por periodos, pruebo la betalanina también, que va bastante bien. Hostia, qué guay, qué guay. Así que muy bien. Guay, pues mucha suerte en la temporada siguiente. Muchas Ahí a gracias. tope, a seguir ganando carreras. Bueno, si queréis empiezo a contestar yo la del HRV y luego si queréis algún compañero que me apoye, incluso Iván, que entiendo que también utiliza el HRV. Bueno, pues el HRV o variabilidad cardíaca está claro que es uno de los índices de carga interna que más se está utilizando en estos momentos, sobre todo por la facilidad de disponer de ese dato de forma precisa, pues con los dispositivos móviles o incluso con algunos pulsómetros tipo Garmin, Polar, creo que el Suto también ya la calcula. Al final, la variabilidad cardíaca va a depender de los estímulos nerviosos que no controlamos, del sistema parasimpático, y eso va a incidir de forma directa en cómo se contrae nuestro corazón. Entonces, si nosotros estamos en estado de alerta, estamos nerviosos, estamos estresados o estamos fatigados, que es para lo que lo utilizamos los entrenadores, que duda cabe que se nos tienen que encender las alarmas, ¿no? Si después de un día de entrenamiento duro o de una competición el HRV está alterado, pues sería lo normal. Y normalmente después de ese día de entrenamiento duro o de competición, pues el entrenamiento va a ser regenerativo de paseo. Si encontramos una alteración del HRV durante varios días consecutivos,
entonces sí que tomamos cartas en el asunto. Intentamos detectar por dónde puede venir esa alteración del HRV, si es del entrenamiento o de una enfermedad o de un estado de estrés del propio deportista, porque todas estas cosas pueden influir en esta diferencia de variabilidad cardíaca y pues ya digo que sí que tomamos medidas y alteramos el entrenamiento si fuese necesario. Pues yo estoy también usando este año la aplicación de HRV que me enseñó Javier al principio de año. Y bueno, yo creo que sí que está bastante bien, sobre todo para más, también aparte de los entrenamientos, muchas veces que ha sido un día duro que has descansado poco, cualquier situación, sí que se nota también, se ve reflejado. Yo creo que está bastante bien para complementarlo. Hola Cris, buen viaje, si estás ahí viajando. Imagino que irás con el móvil. Me preguntas que con el tema del ciclo menstrual sueles tener entrenos más flojos tras el periodo. Bueno, normalmente a nivel teórico no sería así del todo, pero como cada chica es un poco un mundo, pues puede que estés un poco más baja. En cuanto al tipo de suplemento, yo te aconsejaría, como suelo aconsejar, ese extra de hierro, ¿vale? Fundamental porque siempre con la menstruación tenemos unas pérdidas de sangre importantes, dependiendo cada chica más o menos, y algún complemento vitamínico. Si tomas un hierro que tenga ácido fólico, vitamina B y te lo tomas con zumo de naranja o vitamina C, mejor para su mayor absorción. Me estás escribiendo que lo del hierro ya lo escuchaste y es importante. Y si esos días estás un poco más baja o más floja, como dices, procura hacer una carga de hidrato de carbono un poquito más alta, ¿vale? Nunca vayas en low carbon, como se dice ahora, porque si no, pues puedes palmar esos días. Y en principio, con un buen multivitamínico y un hierro adecuado, esos días más flojos, teóricamente tendrías que estar un poquito mejor. A ver, Óscar, para el uso de foam roller, ¿cómo aplicabas al ciclo o si lo ves conveniente? Sí. A ver, es otro de los artículos que lanzaré, de hecho con Javi lo he hablado, y un ciclista nuestro recientemente me comentó el tema del foam roller, ¿no? A ver, el foam roller sobre todo sirve para la liberación miofascial, ¿vale? Y aunque se utilice poco tiempo, sobre todo de postentrenamiento o los días de descarga, sirven bastante bien, sobre todo para liberar lo que es la musculatura, ¿no? Y más que liberarla solo, se utiliza mucho para ayudar también a que la flexibilidad articular aumente. O sea, ahora Compex ha sacado otro elemento que sirve para la liberación miofascial, que es el Compex Fix 1.0 o algo así, que no sé si lo habéis visto, pero es una especie de pistola que tiene una especie de cabezal grande y lo que hace es, pues con la micros impactos, lo que hace es liberar también miofascialmente, ¿no? Entonces va muy bien, de hecho tenemos algún ciclista nuestro que sufre de mayor dolencias de rodilla porque se le cargan y tiene tendencia a tener tendinitis y lo está utilizando y le dice que le va muy bien. Entonces, sí, claro, o sea, es una herramienta más que debemos utilizar. Lo que os dije, ¿no? Un poco del tema de la flexibilidad, ¿no? Esta cualidad física que no se trabaja como se debe. Se tiene que trabajar al igual que se trabaja la fuerza o se trabaja la resistencia, ¿no? Y sobre todo yo aconsejo, si una persona tiene demasiada falta de flexibilidad, con más razón la liberación miofascial con el foam nos va a ayudar, ¿vale? Espera que no te veo más para abajo. Ah, vale, no tienes cam. No te preocupes por la webcam. Así que sí, el isquio o zonas que estén muy cargadas. En general la pierna, glúteo, cuádriceps va muy bien, gemelo, zona lumbar. O sea, al final se va descargando. Bueno, esto me ha tocado a mí, pero luego es igual que también Iván puede aportarnos algo de su experiencia, ¿no?
Bueno, mira, el tema de la tendencia a la metodología de entrenamiento, a la planificación de entrenamiento ha cambiado en estos 25 últimos años una barbaridad, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé como entrenador, incluso ya venía de la época de ser deportista, se entrenaban infinidad de horas y le pensábamos poco tiempo, poca intención a las series, ¿no? Pero sí que es cierto que la ciencia nos ha demostrado que entrenando mucho menos los parámetros que definen el rendimiento, como puede ser el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico, el FTP, todos estos parámetros de que ahora hablamos, incluso repetimos y alguna vez los llegamos a confundir porque les cambiamos de nombre de forma habitual, son esfuerzos de alta intensidad, lo que también ahora denominan HIIT, que el HIIT ya se viene haciendo hace más de 15 años, ¿no? Las series de 20-40, las de Tabata o las de Kechini, que se utilizaban ya en el equipo Mapei. Son cosas que quizá han llegado al gran público recientemente, pero que yo os puedo asegurar que hace más de 15 años lo estábamos utilizando ya. Y sí que es cierto que con mucho menos tiempo el rendimiento aumenta de forma vertiginosa. Entonces, con una buena planificación y un buen trabajo de alta intensidad se mejoran las prestaciones mucho. Pero no hay que olvidar que nuestro deporte, sobre todo si hablamos de ciclismo en ruta o XCO o XCM, que es lo que más practica Iván, son deportes de resistencia. Entonces, uno de los principales factores de rendimiento es la economía, ¿no? Y la economía solo se consigue con un aumento del umbral aeróbico, un aumento del fat mass, que también es otra palabra que se ha puesto de moda ahora, que viene siendo la economía consumiendo las grasas para obtener energía por esa vía aeróbica. Entonces, el fondo no nos podemos olvidar de él. Sí que es cierto que deportistas de alto nivel, personas como Iván, más mayores, que llevan muchos años haciendo fondo, pues ya igual no hace falta que hagan tanto fondo porque tienen mucha más base que los que llevan menos tiempo haciéndolo. Entonces, bueno, sin decir que no al fondo, porque el fondo es algo importantísimo, o sea, trabajo en zona 2, trabajo en zona aeróbica, trabajo en FatMat, como queramos llamarlo, es imprescindible para el deportista de resistencia, pero si realmente queremos mejorar nuestro rendimiento y alcanzar parámetros maximales, que son los que al final definen el rendimiento competitivo, como es el consumo máximo de oxígeno o como es el umbral de potencia funcional, que también ahora hay bastante teoría y bastante disputa entre unos autores y otros, qué es eso, pero bueno, que son parámetros de VT2, umbral anaeróbico, se trabajan mejor con series de corta duración y alta intensidad. También es verdad que HIIT hay mucha multitud de HIIT, los HIIT cortos, los HIIT largos, el RST, o sea, para eso también que habría materia de sobra para hacer un webinar de HIIT y es muy interesante. Entonces, ahora pregunta Óscar, Javier, Iván, vamos con el TSS. Lo seguís al pie de juntillas, lo digo porque las tendencias actuales, unos a favor y otros en contra. Bueno, contesto yo y luego ya que conteste Iván y ya lo dejo del tirón las dos preguntas, ¿no? Primero si le van bien los HIIT y luego HIIT o trabajo de alta intensidad y luego el TSS. A ver, el TSS es la carga de trabajo. Entonces, ¿quién no va a tener en cuenta un parámetro tan importante como es la carga de trabajo? Cierto es que el TSS viene definido por el volumen de trabajo y la intensidad del esfuerzo, por un algoritmo matemático que está generado y es el que utilizamos todos y el que se utiliza en todos los software de análisis de datos. Desde mi punto de vista, y esto voy a dar una opinión por mi experiencia, creo que el TSS tiene mucha carga el volumen de trabajo y muy poquita carga el factor de intensidad. Yo entiendo que el TSS debería de corregirse, o sea, se deberían de corregir cómo se calculan los TSS, dándole un poquito más de importancia al factor de intensidad, que al final es cambiar el algoritmo matemático, dándole más carga a la intensidad y restándola un poco al volumen. Pero qué duda cabe que a día de hoy, mientras que no tengamos otro parámetro, aunque ya se están definiendo parámetros de carga en función de la intensidad más que al TSS, pero todavía yo creo que está peor definido que el propio TSS, seguimos utilizando el TSS. A pie de juntilla, bueno, pues lo analizamos, lo valoramos y luego al final le damos el carácter de importancia que tiene. Pero vamos, seguimos confiando en el TSS hasta que no aparezca otro dato mejor que el TSS. Iván, te dejo la palabra ahora.
Soy Javi. Bueno, yo el TSS, por ejemplo, casi no, yo no lo sigo, lo sigue más Javi. Bueno, al final sí que me hice un poquillo los datos y más o menos los valores y la carga que llevamos, pero yo no, casi que le dejo a él que lleve este tema. Y luego lo que comenta es de, bueno, las series de alta intensidad, al final más o menos lo que ha dicho Javier, que combinamos un poco la resistencia y series de alta intensidad, porque bueno, yo en mi caso en maratón, las carreras suelen ser en zona 3, ratos zona 4, pero bueno, no es a lo mejor tan explosivo como un rally que es zona 4, zona 5 toda la carrera. Y bueno, yo creo al final eso, los mejores resultados se obtienen con un mix de ambas y en mi caso a mí me va bien. Ay, Oscar, Oscar, que cómo puedes acabar con la ansiedad. Pues mira, yo te recomiendo que hagas respiraciones profundas, porque te voy a decir lo de bebe agua, cómete alguna fruta o tómate algún yogur desnatado y me vas a decir, si eso ya lo hago, vea. A ver, normalmente, como os decía, todo el tema de la alimentación está muy relacionado con la gestión emocional y con cómo nos sentimos esos días, y hemos tenido un día pues un poco más ajetreado, de estrés, y hemos discutido con la familia, con el jefe, bueno, en fin. ¿Qué puedes hacer para acabar con la ansiedad? Pues yo te recomiendo que comiences a practicar meditación 5 o 10 minutitos al día, y no es coña, aunque te estés riendo, y ya está, es que no hay otra. O sea, la ansiedad al final está muy relacionada con nuestra capacidad de pensamiento y de saber gestionar las cosas. Lo único que lo que hace el ser humano es pagarlo con la comida. Entonces, ese es el mejor consejo que te puedo dar. Porque te voy a decir que bebas agua y me vas a decir que ya lo haces, así que... Cojo la palabra. Óscar, relacionado con lo que dice Bea del estado emocional, que evidentemente vivimos en una sociedad que no paramos, os hablé un poquito del tema de la respiración. Esa es otra de las bases de controlar las emociones. Ahora está muy de moda, se ha puesto muy de moda el yoga, porque la gente, pues al hacer yoga, lógicamente, baja el nivel de estrés con la respiración, con el control cuerpo-mente, ¿vale? Entonces es muy importante, como que dice Bea, respirar. Pues no está de más que una de las tablas que os mandé, que es un poco el control de la respiración y el cómo me meto internamente con mi respiración y cómo la gestiono, me va a bajar un poquito esa emoción o esa tensión, sobre todo, o ese estrés de trabajo del día a día. Entonces, es muy importante muchas veces que si vamos después de un determinado día con mucho estrés y luego encima la carga de trabajo o de entrenamiento es muy alta, al final el cuerpo reacciona de maneras pues que van directamente a cosas como, por ejemplo, la comida. Entonces, bueno, pues yo te diría que también trabajes ese tipo o gestiones ese tipo de estrés con la respiración. Y para ahí es uno de el trabajo de movilidad que dije, con la respiración y demás, ayuda un poco a por lo menos a sosiegar y a calmarnos de vez en cuando, que no viene mal. Entonces, es una de las cosas que bueno, que dentro de esta pandemia que me ha ayudado a reflexionar y que muchas veces no trabajamos porque estamos pendientes de las horas, la intensidad y luego el trabajo, pero es que hay a veces que hay que parar, porque el cuerpo también necesita parar y a veces parar significa respirar. Entonces, bueno, yo te aconsejo que en esa línea lo trabajes. Es que a veces vamos como vamos y no nos damos cuenta ni de cómo estamos. Ahora le quito yo la palabra a Fran. Bueno. Le apoyo a mi compañero completamente. De hecho, bueno, yo empecé en el mes de noviembre a hacer Bikram Yoga, que es yoga con calor. También yo soy un poco... A mí me encanta el calor y llevo muy mal el frío, entonces me viene muy bien. Y lo de la respiración es intentar conectar con uno mismo, suena un poco filosófico, pero como tú dices, el problema lo tienes por la tarde cuando no tienes entreno. Ahí seguro que Iván te puede ayudar. Los días que los deportistas no entrenamos, solemos estar más nerviosos, aunque estemos cansados, aunque toque descansar, el día se hace el doble de largo, tenemos más ganas de comer y dices, jo, pero si es que este día encima tengo que comer menos. O sea, tenemos más hambre, tenemos más ansiedad, tenemos más estrés y tenemos más fatiga. Entonces, controlar la respiración e intentar hacer algún ejercicio de movilidad, como ha dicho Fran, te puede ayudar bastante a controlar esas ganas de comer, porque además no tienes ganas de comer zanahorias ni manzanas. Tienes ganas de comerte un bollo, o un helado, o una galleta, es decir, todo aquello que encima
no va bien. Y remato un poco antes de contestar a Cristina. Óscar, no me gusta hablar de... Ahora se llama yoga porque pues se llama yoga. Antes estaba muy de moda ser el pilates y estaba... O sea, los nombres de las actividades físicas son los que son y, bueno, y vienen por donde vienen. A mí me gusta educar al cuerpo. Y en este caso, lo que deberías... Silencia el micro, Mariano. Ahí, gracias. Lo que me gusta hablar es un poco de educar al cuerpo y lo que tenemos que a veces es educar al cuerpo porque no deja de ser de estar dentro de nosotros mismos y de cómo respiramos y cómo trabajamos esa fase que no trabajamos normalmente. Y da igual que seas un tablón, o sea, con más razón, si eres un tablón tienes que trabajar pues esa flexibilidad articular y esa elongación muscular y si lo incluyes con una respiración, mejor. ¿Vale, Óscar? Y dejo la siguiente pregunta de Cristina. Bueno, pues hablo yo del entreno de cadencia, ¿no? Que habla Cristina. Bueno, al final el entreno de cadencia es un entreno de velocidad gestual, o sea, de cadencia, pedaleo, velocidad gestual, y sí se puede entrenar de forma específica y a nosotros nos gusta trabajar series de supracadencia. Como su nombre indica, es trabajar unas cadencias por encima de las que son eficientes. Depende un poco de la persona. La cadencia promedio en un terreno llano, para que sea eficiente, podría encontrarse aproximadamente en 85, 90. Y esto es muy personal, porque hay diferentes estudios que incluso dicen cosas muy contrarias, ¿no? Depende un poco del perfil del ciclista que sea. Si es un ciclista recreacional, pues seguramente la eficiencia la va a tener una cadencia mucho más baja. Si eres un ciclista de fuerza, seguramente la vas a tener también la cadencia baja. Y si eres un ciclista con poquita fuerza, seguramente tendrás que tener decadencia para mover vatios. Al final, los vatios es una ecuación en la que se tiene en cuenta la velocidad gestual y el torque o fuerza que aprietas a los pedales. Entonces, para sacar vatios tienes que trabajar con las dos cosas. Y dependiendo un poco del perfil del ciclista, se trabaja de una u otra. Pero respondiendo a tu pregunta, nuestra metodología para trabajar supracadencia son series entre 3, 5, 10 hasta 15 minutos, un poco dependiendo del nivel del deportista, y que nos gusta hacerlas no todas seguidas, no como otro tipo de series que dices, bueno, pues hago un calentamiento, hago todas las series y luego sigo con mi entrenamiento en zona 2, sino que haríamos las series intercaladas en el trabajo de zona 2. Entonces sería una propuesta de trabajo para mejorar la cadencia, sería pues activa 5 minutos al inicio o al final de cada hora de entrenamiento o de cada media hora de entrenamiento, con una serie de cadencia de unos 3 minutos. En esa serie de cadencia de 3 minutos, normalmente el factor de intensidad de pulso se suele ir a zona 3. En vatios igual se puede quedar en zona 2, zona 2 alta, pero en frecuencia cardíaca, ya que estás activando más el sistema nervioso, vas a tener que repartir más sangre, pues el corazón se dispara. Entonces, mi propuesta o nuestra propuesta de entrenamiento de ciclismo, trabajos cortitos, entre 3 a 5 minutos, distribuidos en el entrenamiento, cada 30 minutos a cada hora. Y cuando terminas cada serie te das cuenta que con la inercia vas a mejorar la cadencia. Javier, Iván, ¿merece la pena los platos ovalados? Bueno, voy a contestar yo y luego que conteste Iván, porque creo que también lo ha probado. Bueno, los platos ovalados tienen, desde el punto de vista biomecánico o incluso desde el punto de vista físico, una ventaja respecto a los platos redondos, ¿no? La teoría nos dice que en la fase de la pedalada hay una fase en la que se puede apretar más, en la que puede generar más fuerza, en torno a 90 grados, entre 90, 100, 110 grados, depende también un poco de la persona, y hay dos puntos, el punto muerte superior 0 grados o punto a muerte inferior 180 grados, en la que por la fisionomía de la pierna y lo que es el gesto de la pedalada es donde menos fuerza podemos traducir. Entonces, el plato ovalado lo que hace es poner la menor ovalidad en esas zonas, entonces que la pedalada sea más fluida. Y en la zona donde más fuerza haces, pues que la ovalidad del plato sea la mayor. Entonces, ya que tienes que hacer más fuerza, pues lo haces con un plato más grande, ¿no? Bueno, entonces, lo que es la física del movimiento y la que es la biomecánica, pues yo creo que es irrefutable. Luego, lo que es el componente práctico, yo he visto de todo, yo he visto de todo y yo creo que está muy influido por la forma de pedalear y la cadencia que lleves. Cuando vas muy atascado, el plato oval resulta incluso hasta un poco incómodo, pero cuando vas cadenciado a 80, 85, 90, pues es un plato que prácticamente ni lo notas.
Lo que sí que parece que está más demostrado en la ciencia, yo creo que todavía hay cosas que demostrar de los platos ovalados, es que aceleras más y puedes tener picos de potencia más altos, ¿no? Por otro lado, y no sé si en contra o no en contra de los platos ovalados, está claro que cuando tú tienes la ovalidad mayor y estás generando más fuerza, te estás cansando más, porque la fuerza no sale de otro sitio que no de tus piernas. Entonces, sí es verdad que te permite hacer más fuerza, te permite mover más vatios, pero eso te está generando cierta fatiga. Desde mi punto de vista, yo los probaría y a mí me gustan. Y luego, otra de las cosas que dicen es porque que evitan un poco las lesiones, ¿no? El flexo-extensión de la pierna, cuando está más flexionada arriba del todo, más extendida, son las zonas en las que pueden prevenir, o sea, se pueden generar más lesiones. Entonces, como ahí haces menos fuerza, pues evitas lesiones. Te dejo a ti, Iván. Muy bien. Bueno, yo voy a contestar a Cristina antes que ha dicho lo de la cadencia, que hemos estado hablando de la cadencia, y que 90 va poco cómoda y que se bajan los vatios. A mí me pasaba lo mismo. O sea, yo al principio cuando me montaba en bici, yo solía ir 70, 80 de cadencia, iba bastante bajo. Y me decía Javier, no tienes que ir a 90, 85, 90. Y cuando iba a 85, 90, yo sentía que iba casi que más despacio, iba más incómodo. Yo creo que al final, más o menos trabajando la cadencia y fijándote la cadencia así más o menos a diario y trabajándola, yo creo que al final acaba siendo un poco más eficiente y yo creo que me viene un poco mejor haberla subido un poco, aunque tampoco soy de los que lleva mucha cadencia, pero bueno. Y luego lo que comenta Oscar de los platos ovalados, yo llevé hace unos años ya, hace bastante ya, rotor. Y lo que pasa es que llevaba rotor ovalado en montaña y en carretera llevaba un redondo. Y al final los acabé cambiando porque no me adaptaba bien y no sentía, no hacía la misma, el gesto de la pedalera no era la misma y no estaba a gusto. No sé, la verdad es que no sé cuáles son mejores. Al final muchas veces dicen que los ovalados desde el punto de vista eso, fisiológico aprovechan más la fuerza. No sé, la verdad es que no sé decirte porque no los he probado nunca. O ves a Nino Schurter y lo lleva redondos también, así que bueno. Tampoco hay nada que lo demuestre, no sé. Consejos para sesiones indoor con el rodillo. Pues yo creo que el primer consejo es la motivación. Estar súper motivado es fundamental, Oscar, para hacer una buena sesión. Siguiente consejo, tener la ventilación adecuada. Muy importante que haya corriente y si no hay corriente, pues poner un ventilador con un mínimo de aire. Otro consejo más, una correcta hidratación. Importante, cuando trabajamos en el rodillo series, tomemos sales minerales, ¿vale? Otro consejo más es intentar no pasar de 1 hora y media de trabajo específico de rodillo. ¿Podemos hacer más? Sí. ¿Nos conviene hacer más? Pues hasta cierto punto no, ¿vale? Con 1 hora y media bien hecha y un trabajo específico adecuado sería más que suficiente. Y yo creo que poco más. No sé si Fran quiere aportar o Javier algún consejo más, pues que aporten. No, yo creo que lo has dicho todo. Zona ventilada, buena hidratación y muy motivado porque el entreno en rodillo para mí es exquisito porque puedes marcar los vatios sin ningún tipo de alteración, o sea, es donde mejor se pueden hacer las series. De hecho, después del confinamiento hay deportistas que me han planteado seguir haciendo las series en el rodillo y luego salir fuera a completar el entrenamiento, ¿no? Pero yo digo, puedo asegurar que, bueno, todo el mundo lo habrá probado, mucha gente lo habrá probado, que después del confinamiento un buen trabajo interválico en el rodillo, y así que sí que hablamos de HIIT y no de tanto de volumen, al final ha merecido la pena. En cuanto al tema de los líquidos o alimentación, el trabajo de rodillo, al ser un trabajo que no supera la 1 hora y media, yo sí que aconsejo el uso de sales, ¿vale? O sea, eso sí, fundamental y más cuando la sudoración es mucho mayor y para no deshidratarnos, evitar calambres y problemas musculares, o sea, fundamental botella de agua y botella de sales. Y en cuanto a comer, masticar, el tema de geles y barritas no lo considero necesario al ser un trabajo muy corto. Si hemos hecho una adecuada ingesta antes, no sería necesario. En mi opinión, no tiene por qué serlo. Fran, si quieres aportar algo. ¿O Iván? Sí, yo estoy con Bea. O sea, el trabajo de rodillo, aparte de estar
motivado, es duro. O sea, normalmente todos nosotros no tenemos tiempo para montar entre semana. Hablo de nuestros compañeros, no Iván, que se dedica a ello y tiene que hacerlo. En el confinamiento no ha habido más remedio. Yo lo único que puedo decir de experiencia en el confinamiento de nuestros deportistas nos han hablado de que han cogido mucha mayor cadencia porque se trabaja muy bien el rodillo y ruedan mucho mejor. O sea, no han sido uno o dos, han sido varios que ya me han dicho que, joder, Fran, ¿cómo ruedo ahora? Por esas sesiones que a lo mejor rozaban la hora y media, porque en el confinamiento también ha habido mucho más descanso. Lógicamente no estábamos trabajando, no estábamos moviendo y había mucho más estrés o más incertidumbre de trabajo y de familia, y al final la gente se centraba también en el rodillo, ¿no? Yo no, vamos, si lo que dice Bea, si has comido bien o antes de subirte al rodillo te has tomado alguna fruta, tal, o has comido bien, vamos, yo lo veo innecesario. Al final las barritas y los geles son para cuando vas a pasar como mínimo de las 3 horas. Bueno, y si no has comido bien y tal, bueno, pues te llevas una barrita o un gel por si acaso. No vaya a ser que te entre la pájara por no haber comido o estás en una fase en la que estás con el índice glucémico muy bajo o que hayas comido hace mucho tiempo. Pero yo no lo recomiendo. Además, los geles, por norma general, hacen bastante daño a la hora de asimilarlos y demás, y cuanto menos abusemos de ellos, mejor. Y las barritas tardas en asimilarlas. Entonces yo lo veo un poco innecesario. Mucho mejor las sales y si quieres meterle algo de comida porque tal, le metes sales con algo de hidrato y ya está. Pero vamos, si te vas a... Y además lo que decía Javier, decía, vea, hora y media, ¿para qué más? Si todavía tienes mucho, pues divide las sesiones, haz 2 de 1 hora. Haz una sesión por la mañana y otra por la tarde. Pero vamos, ya te digo que hay que estar bien metalizado para pasar de la hora y media, ¿eh? Bueno, siguiendo el tema este del rodillo, yo era de los que no hacía rodillo nunca. O sea, yo era contrario al rodillo siempre. Y bueno, y al final este confinamiento, y la verdad es que muchas series, por ejemplo, las que has dicho antes, Cristina, de cadencia, yo creo que se hacen mejor en el rodillo. Yo se lo dije a Javier, yo creo que se hacen mucho más eficientes, los minutos clavados, todo puede hacer clavado, porque al final por la carretera muchas veces viene una cuesta, viene cualquier situación que al final no estás haciendo exactamente la serie como debes. Y lo que dice también Oscar de la alimentación, yo casi nunca me dan calambres, pero este año hubo un día en el rodillo que el peor calambre que he tenido en mi vida. O sea, y fue por eso, por beber agua solo y no meter nada más. Y por eso. Y lo que dice también Javier, bueno, yo no he pasado, creo que lo máximo que he hecho ha sido 2 horas de rodillo y cuidándome bien y demás. Pero más tiempo, ya, aparte de psicológico, ya es bastante duro. Buenas tardes a todos. A ver, mira, mi pregunta es en relación, me imagino que con toda la gente que pasa por vuestras instalaciones, ¿vale? Que yo soy de uno de ellos. Quería preguntaros sobre la gente que nos han quitado el gluten, ¿vale? En ese caso, ¿vosotros qué recomendáis? ¿Qué suplementación recomendáis? ¿Qué dietas son las que creéis que son más adecuadas? El tema de recuperación a la hora de usar, digamos, recoveries y demás. Por ejemplo, ¿qué proteína es la que creéis que es más conveniente y demás? ¿Vale? Teniendo en cuenta que normalmente a los que nos quitan el gluten muchas veces también nos quitan la lactosa. Bueno, lactosa y derivados de la leche. Bueno, qué difícil me lo pones. Es complicado, ¿eh? Me lo pones, Mariano, esto no puede ser. Pues mira, yo te cuento, por ejemplo, yo tengo casos de un deportista que, por ejemplo, es intolerante a la fructosa y creo que no hay nada peor que ser intolerante a la fructosa, porque es que no puedes comer prácticamente de nada. Y él al final, pues bueno, investigando mucho y probando muchas cosas, termina haciéndose sus propias barritas y, bueno, sus propios geles, más o menos como puede. Y el tema de la suplementación, sí que es cierto que al final prácticamente toda tiene, ¿cómo se dice? Trazas, no. Bueno, trazas de frutos secos, tiene parte de algo de lactosa, algo que a él no le acaba de sentar bien. Cuando entrenamos a un ritmo determinado o a una intensidad determinada y no podemos tomar suplementación, pues automáticamente estamos en desventaja con el deportista que puede tomar suplementación.
Dicho de otra manera, es un fastidio completo. ¿Has probado varias marcas de suplementación o...? Actualmente estoy en ello. Estoy probando varias marcas. Vale, yo como consejo te diría, nosotros trabajamos con varias marcas de suplementación y sin ánimo de querer hacer publicidad a ninguna, ¿vale? Porque trabajamos con varias. Prueba Amix, ¿vale? A ver si te sienta bien. Es una marca que quizás sea un poquito más high level o más cara que otras marcas, pero la calidad del producto es un poquito superior. Y esto es como todo, tienes que ir probando hasta que tu estómago dé con la tecla adecuada y con la suplementación adecuada. Y como dije en el webinar de suplementación, importante, la suplementación es para periodos determinados y más cuando tenemos ciertas intolerancias o problemas de celiaquía, pues más aún. Ese es el consejo que te puedo dar. Si Fran quiere aportar otra cosa, pues le dejo el micro. A ver, Mariano, evidentemente cuando te quitan el gluten y la mayoría de los productos lo tienen, yo tengo no en el caso en el deporte, ¿no? Yo te hablo a nivel de amigo cercano que hace tiempo le diagnosticaron lo del tema del gluten. Entonces, ahora afortunadamente... Igual que en mi caso. Afortunadamente, ahora hay muchísimos más alimentos que antes. Te puedo asegurar que cuando estuve en esa situación con él y íbamos a cualquier lado y tal, era, bueno, lo de buscar comida sin gluten era un... Ahora, por suerte, hay muchos, por ejemplo, Mercadona, sin hacer ánimo de publicidad, pero sí que es verdad que creo que una de las hijas de uno de los dueños es celíaca o, bueno, no puedo tomar gluten y hay muchísimos alimentos sin ello. Entonces, es verdad que tienes que ver cuáles son a la hora de tomar, ¿no? No solo la suplementación, sino la comida para, lógicamente, pues cargar tu carga de hidratos y demás. Y entonces ahí vas a tener que, bueno, pues indagar bien qué es lo que te sienta bien y lo que no. Y, bueno, en ese sentido, buscar bien esa línea, ¿no? Y en la suplementación, lo que decía, estoy con Beas. A ver, es verdad que nosotros trabajamos con varias marcas. Bueno, mis compañeros siempre hemos hablado de que tengamos variedad para tener un poco, no casarnos con nadie. Pero es verdad que Amix se preocupa mucho por el tema de, es más un alto valor biológico y nutricional y se preocupa mucho por ciertas cosas. Colaboramos también con ellos. O sea, es decir, que si quieres mandarnos un mail y lo rebotamos a Alfonso, que es el que trabaja con nosotros, nos ha dicho que él siempre se puede encargar de ver qué tipo de suplementación para casos particulares. O sea, te dejo ahí un poquito la posibilidad para que nos la mandes y se lo podamos decir a él. Y bueno, ya te digo que prueba y luego que tampoco, a ver, que ahora mismo es lo que te digo, que hay bastantes productos que no tienen gluten y van bastante bien. Creo que el siguiente, bueno, Power Breed, yo si quieres, primero, ¿quieres responder tú primero lo de hipoxia, Javi, y luego respondo al otro, ¿vale? Vale, bueno, pues la hipoxia, nosotros llevamos años utilizándola. Nosotros empezamos a utilizar hipoxia en concentraciones en altura y en habitaciones de dormir o en cámaras de dormir. Y ahora ya estamos un poco en lo que es la hipoxia más evolucionada, ¿no? Que es la hipoxia intermitente. ¿Funciona? Funciona a toda la gente que es respondedora. Y somos muchos los respondedores. O sea, podríamos decir que, no sé, hay un porcentaje alto, 70-80% de la población es respondedora a la hipoxia. Hay gente más y otros menos. Entonces, partimos de la base que no todo el mundo es un gran respondedor a la hipoxia, pero el que lo es, se nota una cantidad de beneficios importantes, ¿no? El que más conocemos, un aumento de la síntesis eritropoyética, la creación de glóbulos rojos, aumento de la hemoglobina, también mejora la serotonina, con lo cual mejoras el descanso y la recuperación. En definitiva, son todo ventajas. ¿Cuánto tiempo se tiene que empezar? Bueno, pues ya digo, dependiendo un poco de los protocolos. Si nos vamos a lo más evolucionado, a la hipoxia intermitente, tenemos que meter como 15 sesiones. 15 sesiones se podrían meter en 15 días seguidos, pero nuestra recomendación por lo menos 3 semanas, ¿no? De hecho, nosotros alquilamos máquinas de hipoxia
en entrenamiento de ciclismo y ajustamos protocolos a cada sujeto. Hay protocolos en reposo y hay protocolos en ejercicio. Los protocolos en ejercicio son más eficientes, pero ya tienes que tener una experiencia con la hipoxia, pues si no, te va a faltar el oxígeno, cuando te subes a la rodilla te colocan la mascarilla. Entonces, resumiendo, concentración en altura, mínimo 21 días para que sea eficiente. Con 15 hay gente que lo nota. Hipoxia intermitente, que son los equipos estos de alquiler, bueno, de alquiler o de venta, ¿no? Hay gente que ya tiene máquinas de hipoxia en casa. De hecho, muchos ciclistas profesionales están trabajando con la hipoxia intermitente. Para ello, tendríamos que utilizar protocolos por lo menos de 20 días, ¿no? 20 días, es decir, nosotros los alquilamos por meses. Cuanto más meses, pues mejor, ¿eh? Incluso esto, como no hay adaptación, porque cuando tú te estás adaptando, la máquina tiene posibilidad de subir la altura. Entonces, nunca va a haber un estatus continuo, sino que siempre está generando un estímulo para mejorar tu aclimatación a la hipoxia. Entonces, mínimo un mes y luego si lo puedes alargar, mejor. Y por otro lado, Óscar, bueno, el Power Breath, si quieres explícaselo tú, Fran. Nosotros trabajamos ya desde hace muchos años con Power Breath. De hecho, trabajamos con unos cacharritos que nos traían de los hospitales que utilizaba la gente después de una operación de pulmones, lo único que eran insuficientemente potentes para la mejora de cardiorrespiratoria, ¿no? Pero sí que es verdad que somos muy creyentes de Power Breath y pensamos que no es ningún mito. De todas formas, que explique Fran un poco. Óscar, me voy otra vez a la respiración y me voy un poquito a la charla, al webinar que expliqué, ¿no?, en la otra ocasión. ¿Os acordáis que hay un músculo que está entre medias de las dos respiraciones que tenemos, que es la torácica y la abdominal, y es el diafragma? El diafragma es un músculo que está más internamente y, lógicamente, interviene en la respiración. Entonces, primero, ¿deberíamos trabajar la respiración? Sí, porque vamos a trabajar esa respiración no solo para bajar como decía antes, el nivel de estrés o para trabajar un poco, pues lógicamente, los músculos inspiratorios y expiratorios, porque no es lo mismo trabajar en inspiración máxima que no. Y evidentemente habría que trabajarlo porque esos músculos, si no se trabajan, al final, como todo músculo, se atrofia, ¿vale? Y toda la capacidad pulmonar es insuficiente, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que nos vamos... Bueno, es otra de las cosas que nos vamos a meter y por eso llevamos trabajando tiempo con ello. El Power Breath lo que está haciendo es que esa inspiración o esa expiración profunda o no profunda, lo que hace es limitar la cantidad de aire con la que inspiras o expiras. ¿Qué se traduce en eso? En que vas a forzar la respiración la inspiración o la expiración con ese aparato. Entonces, si estás trabajando con una resistencia, los músculos van a fortalecerse. Entonces, lógicamente, es muy importante porque cuanta mayor capacidad tenga de inspiración y expiración, más capacidad vas a meter en el pulmón, por lo tanto, mayor rendimiento. De hecho, en uno de los cursos que nosotros también nos formamos de vez en cuando, publicaron un artículo que en deportistas de resistencia habían mejorado la capacidad anaeróbica simplemente con el trabajo de la respiración. Power Breath o simplemente tú sin ningún aparato asociado. O sea, quiero decir, lo único que es que hay que trabajarlo. Pero si te compras el cacharrito para tenerlo ahí encima de la mesa, pues no vamos a notar nada, ¿no? Contestando a John, Golden Cheetah o WKO. Al final son prácticamente lo mismo, ¿eh? Son dos software que sirven para hacer un análisis o interpretación de los datos de potencia. Golden Cheetah es un sistema gratuito, con lo cual tiene esa ventaja respecto a WKO, y yo creo que WKO en la última versión, WKO 5, pues tiene ciertas funciones que son más potentes de interpretación de datos sobre el análisis de la potencia de los vatios, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con WKO, pero sí que es cierto que en su época trabajamos con Golden Cheetah, ¿eh? O sea, cualquiera de los dos sistemas son útiles. Como Golden Cheetah es gratis, pues yo empezaría con Golden Cheetah y luego ya, si te sigues, vamos a decir, emocionando con el análisis de datos, pues me pasaría a WKO. Bueno, si te parece, Javi, contesto yo. A ver,
El proceso de la prueba de esfuerzo, pues a ver, la prueba de esfuerzo lógicamente es una prueba que se hace incremental, ¿vale? En donde pues a través de un analizador de gases vamos a medir qué pasa durante el proceso, ¿no? Entonces, digamos que durante la prueba, pues vamos a analizar un poco cómo responde el corazón, y qué va a pasar durante el proceso mediante todos lo que se analiza durante la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces ahí un poco, aparte de valorar lo que es la interpretación de la prueba de esfuerzo, ¿no? Qué resultados ha habido, cuándo se generan los umbrales, y qué grado de entrenamiento o no está. Entonces, a partir de ahí analizamos un poco, ¿no? Nosotros trabajamos bueno, está Arturo y Alberto haciendo las pruebas de esfuerzo y, bueno, antes de analizarlo, digamos, específicamente para lo que es entrenamiento, pues el médico analiza lo que es los parámetros más de salud, ¿no? Si está todo bien, la tensión, el corazón, cómo responde, ¿no? Y a raíz de todos los datos analizados, pues nosotros como preparadores podemos ajustar la carga de entrenamiento, ¿no? O ver cómo estáis, cómo está el umbral anaeróbico, cómo está el umbral aeróbico, y en función de los porcentajes de los umbrales, determinar las cargas de entrenamiento. No sé si eso es lo que te querías un poco saber y si tienes alguna otra cosa nos dices. Si quieres añadir algo más, Javi. No, yo creo que lo has comentado todo, ¿no? Hay parámetros de salud, que es el electrocardiograma en reposo y en esfuerzo, que incluso para algunas pruebas os lo exigen, ¿no? Y luego parámetros de rendimiento, consumo máximo de oxígeno, los dos umbrales ventilatorios, y como bien dice Fran, se puede ver la evolución de la condición física con diferentes pruebas, cómo ha evolucionado tu umbral aeróbico y anaeróbico, tu condición física, y así ves si el entrenamiento que estás realizando está siendo bien aplicado o no. Es una buena forma de evaluar si el trabajo realizado es el correcto. Y Óscar pregunta si es con la bici propia. Bueno, nosotros estamos planteando de coger también un rodillo de retransmisión directa, que sí se les puede ahora programar las pruebas de esfuerzo, entonces sería el siguiente paso. De hecho, en la Universidad Europea, el último estudio que han realizado, lo han hecho con un rodillo de transmisión directa. Tenemos uno, de hecho, bueno, en la diapositiva que ahora estáis viendo ahí, que de la biomecánica, tenemos un rodillo de transmisión directa, pero lo tenemos en la sala de biomecánica. Estamos valorando la posibilidad de coger uno y estructurar una prueba de esfuerzo. El analizador de gases lo tenemos y el electrocardiograma lo tenemos. Bueno, pues estamos llegando ya a las 8. La verdad es que ha sido una experiencia bonita, el poder compartir un rato con todos vosotros. Entiendo que, como os dije al principio, para nosotros estos cursos están siendo un poco la prueba para ver si seguimos trabajando en esta línea de la formación, porque igual que, como os hemos dicho, colaboramos con diferentes entidades, plataformas, federaciones, universidades, no habíamos hecho una formación directamente nosotros, entrenamiento ciclismo, y en este caso, como aporte tecnológico, eje tu dorsal, y pensamos que es una apuesta a medio o largo plazo, pero confiemos que bueno, vosotros seáis nuestros lanzadores de este primer proyecto formativo, que os haya gustado y bueno, pues os veremos en más veces, esperemos que sí. Y bueno, pues mira, al final la idea de la mesa redonda podemos decir que es de Saulo, que está por ahí detrás coordinando todo esto. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante y ha sido un aporte chulo para lo que ha sido el curso. Yo agradecer a todos, igual que Javi. O sea, es una apuesta nosotros con Saulo, con Elige tu Dorsal. Y pues bueno, esperemos que esto a medio o largo plazo funcione, porque al final queremos intentar que todos vosotros le sacáis el mayor partido a este deporte, como es el ciclismo. Y bueno, a través de estas cosas llegar a más gente y que nos conozca más gente del trabajo que estamos intentando hacer y que pues gente como Iván o gente como lleguen a donde al máximo nivel, o bueno, o también el mundo cicloturismo, que nos dedicamos, que la gente llegue a los objetivos que quiera llegar planificando en función de su disponibilidad, sus horarios, de un poco todo, ¿no? Que al final no deja de ser, que como Javi ya sabe,
al final el mundo cicloturismo nos abrimos hace, no sé, yo cuando te conocí, 2007, por ahí, 2008, y mira lo que ha crecido. Y al final la gente cicloturista se lo toma incluso más en serio que la gente profesional. Y nosotros la verdad es que estamos encantados de contar con vosotros, de no solo gente como Iván, que también se lo toma muy en serio. Y nada, un placer a todos. Gracias, Iván, por estar con nosotros hoy. Y gracias, Saulo, por hacer posible toda esta plataforma y esta posibilidad de conocernos. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que creo que han sido contenidos muy interesantes y a la vista está la cantidad de participación que ha estado habiendo, tanto en los directos como en los foros. Así que por nuestra parte solamente agradeceros vuestra formación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Saulo. Hasta luego todos. Muy bien. Pues, Muchas gracias a todos. Hasta muchas la gracias. próxima.